Bienvenidos a esta clase de pediatría acerca del crecimiento y el desarrollo. Va a ser importante aprender este tema con casos clínicos que nos ayuden a aprender cómo se hace la evaluación del crecimiento y la evaluación del desarrollo infantil. Esta presentación va a abordar principalmente la aplicación de las tablas de la OMS como la estrategia del cuidado del crecimiento y desarrollo infantil de la UNICEF. Soy la doctora Viviana Salazar Cuba, soy miembro de la Cátedra de Pediatría de la Universidad Mayor de San Andrés. En este QR puedes acceder al tema de crecimiento y desarrollo en pediatría en extenso en versión PDF. En este documento vas a poder estudiar todo lo que refiere a la parte teórica del tema. La clase teórica y esta grabación está ahora principalmente dirigida a que tú puedas aplicar e interpretar las curvas de crecimiento de la OMS. O sea, las competencias 3, la competencia 4, la competencia 5. Las otras competencias serán importantes que tú las desarrolles a través de la técnica de estudio que te recomiendo. Puedes hacer lectura, esquemas o mapas conceptuales, revisar esta presentación varias veces hasta que entiendas cómo se resuelven los casos clínicos. Ejercita con casos reales cuando estés haciendo tu práctica y la mejor forma de aprender es si tú repasas esto y enseñas a tus compañeros. La definición de crecimiento no es lo mismo que el desarrollo y el crecimiento está principalmente relacionado al incremento de mediciones antropométricas. Crecer significa aumentar el número de células o el crecimiento de estas células por hipertrofia. Por tanto, gran parte de la evaluación del crecimiento tiene que ver con la antropometría. ¿Por qué evaluamos el crecimiento? Porque los niños tienen esta característica fundamental como parte de su fisiología. Y el crecimiento humano ha sido ampliamente estudiado por varias instancias. Sin embargo, fue la OMS quien ha establecido los métodos con los cuales se establecen curvas y tablas de crecimiento que nos van a pedir establecer el estado de salud y crecimiento de un niño. El crecimiento de por sí solo sigue siendo un indicador de salud y un crecimiento y desarrollo integral seguramente acompañará a una infancia saludable. La antropometría es una ciencia y vas a encontrar en el texto todas las formas de cómo realizarla y la técnica de manera correcta. Por tanto, revisa esa parte del documento para que sepas a qué parámetros nos referimos. La OMS creó tablas en base a varios estudios en los cuales ha determinado cuál es el crecimiento poblacional tomando en cuenta muchas variables. Toma en cuenta diferentes grupos de población, características étnicas y toma en común que todos fueron alimentados con leche materna durante los primeros 6 meses. Estas tablas no servirán para evaluar niños, por ejemplo, gemelos o prematuros o si es que tuvieran algún problema sindrómico. Para ellos hay tablas especiales como por ejemplo para los niños con síndrome de Down. Aplicar estas tablas nos va a ayudar a identificar problemas de salud y correlacionar con el estado clínico del paciente. Sigue siendo una herramienta muy válida para poder establecer el estado de salud de cualquier niño. Puede expresarse en tablas o también en gráficas y van a significar que son herramientas visuales que te van a permitir comparar lo que es un crecimiento normal y el crecimiento de tu paciente. En base a esto vas a poder tomar decisiones y hacer seguimiento del crecimiento de los niños a los cuales evalúes. Es muy importante tomar en cuenta que este es un parámetro fundamental de la atención integral del niño en cualquier instancia, así sea ambulatoria o hospitalaria. Las interpretaciones de las desviaciones estándar para Bolivia se ha decidido que lo van a ver en el capítulo de malnutrición, donde van a encontrar las interpretaciones exactas. Sin embargo, Bolivia ha decidido que las interpretaciones van a ser por desvíos estándares
y no utilizar percentiles como en otros países. También vamos a ver los cortes de normalidad y tomar en cuenta cuando hayan variaciones significativas en el crecimiento. Para esto vamos a ver casos clínicos a continuación para comprender exactamente cómo se aplica y se usa en la práctica clínica. Para poder hacer didáctico, vamos a utilizar dos aplicaciones que están libres y que son de la UNICEF, son de la OPS. Vas a encontrar aquí dos imágenes de QR para poder hacer la descarga. En PCs no está a través de celulares, pero sí la puedes descargar en un PC. Y de esas aplicaciones que son gratuitas, es que vamos a ver ahora cómo resolver los casos clínicos. Si uno no cuenta con estas aplicaciones, vas a entender con la explicación que igualmente se puede hacer con las gráficas que tengas en tu texto o a través de Internet. ¿Qué es lo que nos permiten estas aplicaciones? Hacer un registro individual del paciente, tomar en cuenta la fecha de nacimiento, como podrás ver, y se van introduciendo los parámetros como el peso, la talla, perímetro cefálico, perímetro medio de brazo, incluso otras mediciones. Toda esa información se lleva a tablas y también te va a poder proporcionar gráficos que vas a ver en los siguientes casos clínicos. Vamos a ver el caso clínico número 1. Él es Carlos, es un niño de 2 años y un mes. Ahí ves los datos antropométricos, su peso, su talla, perímetro cefálico y acude a control. ¿Qué tenemos de información? La mamá dice que come poco, que nunca lograba tener una talla normal desde el nacimiento. Sin embargo, él nació con 3 kilogramos de peso, con lo cual suponemos era un niño a término. En el examen físico sí se lo ve algo enflaquecido. La mamá nos muestra una foto de cuando él era más chiquito y también una foto de lo que actualmente, en el estado actual que él está. Se lo ve enflaquecido y con escaso tejido celular subcutáneo. Cuando llevamos toda esa información a las curvas de crecimiento, vamos a ver que en esta gráfica de peso-talla, que es para niños del grupo de edad de él, vamos a ver que ese peso y talla se grafica en este punto. Significa que está alrededor entre la mediana y el más 1. Este es un parámetro a evaluar. Sin embargo, se deben evaluar 3 parámetros en el menor de 5 años. Peso, talla, talla, edad y perímetro cefálico. ¿Qué pasa cuando nos vamos al gráfico de talla-edad? Aquí sí nos llama la atención porque su punto se grafica por debajo de -2, incluso muy cercano al -3. Aquí puedes ver un número exacto que te da en el caso que utilizas la aplicación. Esto muestra que es tan importante evaluar todos los aspectos. La relación peso-talla aparentemente está bien, pero cuando evalúas la talla para la edad, definitivamente estar por debajo de menor a -2 demuestra que este niño tiene un problema en su crecimiento. También podemos ver el perímetro cefálico y el perímetro cefálico tiene cortes igual de normalidad entre +2 y -2. Es decir, todo lo que coincida entre estas dos líneas será considerado normal. Sin embargo, tu paciente tiene un valor de menos de -2, acercándose a -3 desvíos estándar para lo que es perímetro cefálico edad. ¿Cómo interpreto y cómo resuelvo el caso clínico? Evalúo los 3 indicadores, pongo los parámetros en desvíos estándar, correlaciono con el examen físico del niño. Evidentemente, si se lo veía enflaquecido, aparentaba pequeño. Cuando le llevo los gráficos, evidentemente puedo verificar que esa impresión es correcta. Tengo el antecedente que come poco y que siempre tuvo talla baja desde el nacimiento. Esto sí nos debe llamar la atención. Un niño con talla baja solamente pudiera ser un niño desnutrido crónico. Sin embargo, en este caso, él también se acompaña de microcefalia. Con estas características, estamos obligados en talla baja a descartar patologías que pueden asociarse. ¿Cuáles pudieran ser? Una cardiopatía congénita, puede ser un paciente nefrópata crónico, pudiera ser algún niño con algún síndrome,
Evidentemente no hay datos para síndrome de Down, pero existen muchos otros síndromes que pueden acompañarse de talla baja y microcefalia. Este es un caso, por ejemplo, para ser referido a una instancia superior donde sí puedan hacer evaluaciones endocrinológicas, cardiológicas y otros estudios para encontrar la causa de la talla baja. Si no hubiera habido microcefalia, la opción sí podría haber sido nutricional. Un niño que no comía desde muy pequeño, que no haya tenido una buena alimentación. Al juntarse con microcefalia y además con los antecedentes de siempre haber tenido talla baja, nos lleva a correlacionar con un problema crónico. Esa es la forma de cómo asociar y correlacionar con la clínica. Vamos con el caso número 2. En este caso, Juan tiene 14 años y vamos a ver cómo está su peso y su talla en las gráficas. ¿Sí? Él ha dejado de hacer actividad física hace 2 años, no tiene amigos y acude porque se enfermó y le identificaron colecistitis aguda litiásica. Vive con los abuelos y no existe un control de lo que él realmente come. Cuando vemos la gráfica de su peso y su talla, aquí podemos ver que este niño tiene aproximadamente como unos 55 centímetros de talla y tiene una edad en meses, que correlacionando con ambas, lo que sería longitud para la edad, porque en este caso, al ser mayor de 5 años, ese es el parámetro que corresponde, se encuentra entre más y menos 2. Significa que él está en este parámetro dentro de lo normal. Pero ¿qué pasa cuando evaluamos el índice de masa corporal para la edad? El índice de masa corporal se calcula con una fórmula. Es bueno que vean la parte teórica. Y cuando lo graficamos, el niño se encuentra en este punto, muy por encima de lo que es el más 2, incluso mayor a más 3. Nuevamente un caso para demostrar que solo un indicador de crecimiento no va a ser suficiente para establecer su estado nutricional. En este caso, el IMC es una proporción principalmente del peso y la talla con la edad. Es el que nos va a marcar el estado nutricional del paciente. Con esos dos parámetros, hagamos la correlación. Este paciente tiene en talla para la edad estar alrededor de -1. Para talla para la edad es normal incluso hasta estar cerca de -2. Por lo tanto, no tiene un problema de talla. Sin embargo, en IMC para la edad es mayor a +3. Correlacionado con el examen físico, que tiene abundante tejido celular cutáneo, los antecedentes del entorno, o sea, los abuelos no controlan qué es lo que él come, una patología que está asociada a malos hábitos de alimentación, coincide con que este niño tiene el diagnóstico de obesidad. Si aplicamos el WH Ontro Plus, nos van a graficar justamente solo estos dos parámetros que son los correctos para evaluar este grupo de edad. Este es un nuevo caso de la importancia de la correlación antropométrica con los datos clínicos y patología del paciente. Finalmente veamos el caso clínico 3. Ella es Flora, una niña que viene constantemente a sus controles médicos, pero los padres están un poco preocupados sobre su crecimiento. Ha tenido un cambio muy intenso en los últimos controles. Para eso ellos traen un carnet de salud infantil con una curva de crecimiento que verás en la siguiente gráfica. ¿Qué antecedente tenemos? Según la madre, la niña informaba mucho los primeros años, pero actualmente ya completó vacunas y la mamá, preocupada de esas enfermedades, comenzó a ofrecer alimentos en gran cantidad y muy frecuentemente. Vamos a ver que el rol de la familia es muy importante para entender por qué un niño de corta edad tiene problemas de malnutrición. Ellos son dependientes del cuidado de los padres. Para este caso, esta es una gráfica peso-longitud para una niña, pero tenemos varios puntos graficados, significa que varios controles. Si unimos con una línea todos esos controles, esta es una curva de crecimiento. En general, la curva de crecimiento ascendente
puede significar ser algo bueno. Sin embargo, encontrarás en el texto la interpretación de la curva de crecimiento como si es apropiada o inapropiada. En este caso, es inapropiada por estos criterios. Por ejemplo, la mamá decía que enfermaba mucho. Evidentemente, aquí tiene controles en los que estaba por debajo de la mediana, incluso por debajo de -1. Probablemente la niña sanó, la mamá comenzó a dar copiosamente alimentos y vean cómo la curva de crecimiento traspasa el canal de crecimiento que podía haber tenido esta niña. Cruza la mediana y pasa a una línea superior por encima de +1. Esa es una característica de crecimiento inapropiado. Qué importante hubiera sido poder analizar en este momento a la niña y poder intervenir. Sin embargo, no se hizo ninguna intervención. La madre continuó dando alimentos copiosamente y ya la niña traspasa el valor de -1 y se acerca al valor de +2. En algún momento incluso llegó a tener +3, lo cual demuestra datos de malnutrición con sobrepeso y obesidad. A los papás les preocupa y si vienen a control y ya la niña se ha establecido en un canal de crecimiento que, a pesar de que en esta etapa mantiene un canal de crecimiento, está por fuera de los rangos de normalidad que son entre +1 y -1. Con todo esto podríamos concluir que el crecimiento de la niña es inapropiado. ¿En qué momento hubiera sido importante identificarlo? Acá. Sin embargo, ahora tenemos una niña con sobrepeso que requiere de consejería nutricional, actividad física para poder abordar un problema de salud pública como es el sobrepeso y la obesidad infantil. Aquí tenemos cómo resolver el caso, tenemos toda la información y evidentemente el sobrepeso y crecimiento inapropiado requerirá el apoyo multidisciplinario de medicina, nutrición y el entorno familiar favorable. Es bueno reconocer que también existen características de crecimiento especial durante la pubertad. Ahí tienes un gráfico que diferencia, por ejemplo, la composición corporal en el caso de las mujeres y de los varones, mostrando diferentes siluetas, como también el cambio que va a haber en la talla con un crecimiento acelerado alrededor de los 11 años y medio en el caso de las mujeres y alrededor de los 13 años y medio en el caso de los varones. Características que los van a ir tipificando como mujeres y varones correspondientemente. Con estos casos clínicos has podido entender que las tablas de la OMS nos monitorean el crecimiento humano, que nos permiten comparar los estándares de la OMS con el crecimiento de tu paciente. Es muy importante que el personal de salud sepa utilizar estos gráficos y tablas correctamente para dar la información a los pacientes y no hacer valoraciones subjetivas del estado nutricional. Es importante que identifique los problemas de crecimiento, tanto la malnutrición como sea la desnutrición o la obesidad son problemas de salud pública que pueden ser prevenibles y tratables. Las tablas de la OMS siguen siendo herramientas muy prácticas para poder hacer la evaluación del crecimiento. ¿Qué intervenciones tempranas podemos hacer? Todo depende de los factores de riesgo identificados en la anamnesis y examen físico del paciente. Realiza intervenciones tempranas ni bien identifiques el problema del crecimiento. Cuando actúas oportunamente, mejora el pronóstico y se resuelven las posibles complicaciones. Es importante el entorno familiar. Los niños se alimentan porque un adulto les provee los alimentos apropiados o inapropiados. El abordaje siempre debe ser integral, tanto en malnutrición, en niños desnutridos que requieren un soporte nutricional, pero además de estimulación para el desarrollo, o como los niños que tienen obesidad que requieren manejo nutricional, un entorno familiar y actividad física. Los roles de los profesionales en salud en ambos extremos son muy importantes. El personal de salud debe estar capacitado y debe trabajar en equipo en un entorno que le permita hacer
la evaluación del crecimiento en todos los niños que atiendan tanto en consulta como en hospitalización. Comunicar a las familias el estado del crecimiento es tan importante como la educación a los padres por la importancia que se requiere en el apoyo de la familia para mantener un crecimiento apropiado. Veamos ahora lo que es y en qué consiste la estrategia de cuidado para el desarrollo infantil de la UNICEF. Como país, Bolivia ha decidido aplicar esta estrategia porque tiene varios beneficios tanto a corto como a largo plazo. La UNICEF ha incluido y ha modificado los hitos del desarrollo y dar principalmente recomendaciones en la estimulación temprana. El desarrollo infantil se refiere a muchos cambios que no solamente son físicos, sino también cognitivos, de lenguaje y emocionales. Es muy integral el abordaje del desarrollo infantil. Esta etapa en la cual el cerebro se desarrolla es muy importante que sea evaluada y que reciba la estimulación suficiente. Para esto, el rol de los llamados cuidadores, que pudieran ser padres, abuelos, son fundamentales para garantizar este entorno favorable. El cuidado para el desarrollo infantil de la UNICEF tiene varias áreas, pero la intervención es eficiente cuando se aplica de manera temprana, promociona el bienestar y hace que los niños tengan mejores oportunidades de aprendizaje. Por tanto, la evaluación del desarrollo siempre es integral. ¿Qué componentes tiene esta estrategia? La estimulación temprana, vamos a ver en detalle en láminas finales de esta presentación. ¿Cómo tú como médico general puedes promover la estimulación temprana? Esto no es algo específico de una fisioterapeuta o de un psicólogo. Esto es parte de la formación de un médico. Un niño con capacidades del desarrollo normales será un adulto que produce, será un adulto que participa de la comunidad. Este es un bien y común a largo plazo. Las evaluaciones deben ser sensibles, significa que la evaluación del desarrollo tiene que principalmente llevar a la identificación de signos de peligro, debe acompañar al desarrollo infantil, debe hacer que participe la familia en la evaluación del desarrollo, entienda las limitaciones que puede tener el niño o todos los potenciales que pudiera tener a su favor. Las interacciones para la estimulación deben ser diarias con los cuidadores, con dos acciones específicas, el juego y la conversación. Los padres deben entender que el jugar es la mejor herramienta para la estimulación temprana y que la conversación genera lazos emocionales, sociales y que promueven el desarrollo infantil. Todo lo que se haga en esta etapa será una inversión a futuro. Tendremos mejores rendimientos académicos y oportunidades laborales en la vida adulta. Encontrarás en el texto este primer cuadro con el cual se evalúa a todo niño en los primeros 2 años de vida. Es importante notar en la primera columna mucha de la información es principalmente la anamnesis que debes hacer en la primera entrevista donde vas a hacer evaluación del desarrollo. Aquí son preguntas que ayudarán a identificar factores de riesgo, como saber el peso al nacer, si el niño se puso amarillo, ejemplos si hubo enfermedades graves, si los padres tienen algún parentesco para relacionar algunos problemas genéticos. Entonces existen preguntas claves para identificar factores de riesgo. Como también en la segunda columna, existen muchas cosas del examen físico que debes observar. La evaluación antropométrica encabeza esta fila. Luego, algunas alteraciones fenotípicas. Encontrarás que muchas de ellas, por ejemplo, corresponderían a lo que es un niño con síndrome de Down, aunque también existen otras características que no son específicas de síndrome de Down, como ser, por ejemplo, la fisura o hendidura palatina, como también algunas características
que son de otros síndromes como la implantación baja de las orejas. Los hitos del desarrollo, existen algunas cosas a observar: el reflejo de Moro, reflejo de succión, si las manos están cerradas, si tiene sonrisa social. Estos son parámetros del examen físico que tú puedes ver. Con toda esa información, uno podrá clasificar si el niño tiene probable retraso en el desarrollo, si su desarrollo es normal, si hay alguna alerta o recomendación para los padres. La última columna, que dice tratar, la aprenderás cómo aplicar la estimulación temprana. Después de los 2 meses, existe otro gráfico a aplicar. Sigue con la misma lógica. La primera columna es lo que debes preguntar en la anamnesis. La segunda, lo que consiste en el examen físico del paciente, y luego podrás asignarle un puntaje. De acuerdo a los puntajes, tú vas a poder determinar si hay alto riesgo en el desarrollo, si el riesgo o hay rezago, si hay alguna alerta o si el desarrollo es normal. Para que tú puedas comprender mejor esto, vamos a hacer un caso clínico. Este caso es de José. Él tiene 3 meses y nació por parto prematuro, por ruptura prematura de membranas, y tuvo un trabajo de parto prolongado, además de que el líquido era meconial. No lloró al nacer y fue atendido por una partera en su domicilio. Por tanto, no tenemos algunos datos acerca de su peso o su talla al nacer exactamente, pero fue cuidado por su madre y después de lactar muy poco, 3 días, luego recién comenzó a alimentarse con algo de dificultad para tragar. Este es el primer control con médico de su comunidad. Cuando tú lo evalúas físicamente, este niño no sostiene la cabeza, ambas manos permanecen empuñadas, se asusta con los ruidos y cuando comienza a llorar es muy difícil consolarlo. Succiona evidentemente del seno materno, pero en algunos momentos tiene alguna sensación de ahogo o de atoramiento. Tú verás que estas son las tablas para poder evaluar el desarrollo. ¿Qué es en lo que debes fijarte? Tu paciente tiene 3 meses, es decir, estos son los hitos del desarrollo que debe cumplir en la misma fila, tanto en motor gruesa, motor fina, socioemocional, comunicación y lenguaje, y también en el área cognitiva. Por tanto, son 5 parámetros a evaluar. Cuando hacemos la maniobra de ponerlo boca abajo, el niño no levanta la cabeza. Por lo tanto, no puedo darle este puntaje. Vuelvo a evaluar más abajo. El niño eleva la cabeza a 45 grados. No. El niño definitivamente cuando está boca abajo apenas sostiene la cabeza o no la sostiene. Eso hace de que más o menos en el área motor corresponda a 1 mes. Cuando vamos a evaluar la motora fina, junta las manos simultáneamente, pues no lo hace. Por lo tanto, debo descender hasta encontrar lo que el niño sí demuestra. Él tiene las manos que continúan cerradas y las tiene apretadas. Este hito nuevamente corresponde entre 1 mes a 2 meses. Cuando evaluamos la parte socioemocional, el niño apenas fija la mirada y tampoco presta atención a la madre, pero, por ejemplo, sí se sobresalta a ruidos fuertes. Entonces, en este punto de socioemocional tiene el puntaje más bajo, y en el caso de cognitivo sí se asusta ante sonidos fuertes. En comunicación y lenguaje, el paciente succiona vagamente o lo está empezando a hacer un poco mejor. Desde ningún punto de vista, él no emite ningún sonido, por lo que no le puedo dar el puntaje que corresponde a una edad superior, y mucho menos que dice agu o hace este tipo de ruidos. Como verás, después de marcar los puntos y trazar la línea, lo más llamativo es que ninguno de los hitos del desarrollo corresponde a la edad cronológica. Tampoco muestra
algo cercano a su edad, como para que esto pudiera resolverse solo con estimulación. Muestra datos tan profundos como en el área socioemocional, y este caso calificaría como 0 porque no logra ninguno de los hitos del desarrollo para su edad. Este es un niño con factores de alto riesgo para el desarrollo. Y si lo correlacionas con la clínica, evidentemente, nació en casa, no lloró, lo atendió una partera, sigue mostrando datos de daño neurológico, succiona, pero se atraganta porque no tiene una buena coordinación entre la succión y la respiración. Este es un caso que debe ser referido a un centro de salud de mayor complejidad. Este paciente no mejorará tan pronto solamente con estimulación en el hogar. Requiere ser evaluado por mayores especialistas y tratar de recuperar este tiempo. Aún tiene 3 meses y su cerebro podría mejorar muchas de estas aptitudes con estimulación. ¿Por qué hipotéticamente pudiera la parte socioemocional ser la parte más baja? Normalmente lo que dijo la mamá es de que se sobresalta con ruidos y es difícil de consolar. Es probable que al niño lo tengan envuelto y en silencio y que nadie se comunique con él para que justamente no llore. Sin embargo, esta actitud de los padres es la que conlleva a que no exista un buen estímulo para que este niño conecte la mirada y tenga una relación socioemocional más productiva. Los signos de peligro a los 3 meses es un parámetro muy importante evaluar. No deberíamos pasar de esa edad para poder identificar problemas del desarrollo. Es una etapa crítica y hasta ese momento tú puedes aplicar esta evaluación y ser muy eficiente en la detección precoz de alto riesgo en el desarrollo infantil. Es tan importante que en estas evaluaciones participen los padres y también las madres o cuidadores. La responsabilidad del desarrollo infantil es de todo su entorno y no solamente de la madre. Luego viene, fuera del caso que se te mostró, cómo tú puedes intervenir en lo que es la estimulación del desarrollo. Un médico general sí puede hacer preguntas al cuidador de acuerdo a la edad y de acuerdo a las características en particular. Preguntar si el cuidador juega con el bebé, habla con el bebé y si consigue que el bebé sonría en los primeros meses es fundamental. Muchas veces el cuidador piensa que el niño no tiene la capacidad de comunicarse o aprender, y esto no es cierto. Estos son los estímulos más favorables en el desarrollo infantil. Después de hacer esas preguntas y escuchando las respuestas, tú puedes recomendar al cuidador, por ejemplo, que mire a la cara del niño, que observe los movimientos, que imite los movimientos del niño. También hablar claramente y con una voz calmada. No necesariamente es esperar una respuesta del niño, pero sí fijar la mirada y hablar con él estimulará el área del lenguaje. Introducir un nuevo juego de acuerdo a la edad, una sonajera en niños pequeños, una pelota en niños más grandes, una muñeca o un auto puede ayudar a establecer ese rol del juego y aprendizaje. Esto es algo que tú lo puedes hacer en una consulta de niño sano y es una actividad fundamental para una sociedad a futuro mejor. Vas a encontrar varias herramientas como esta en el texto que te explicarán, por ejemplo, qué parámetros o qué juegos se pueden hacer de acuerdo a la edad y cómo evaluar si mamá evidentemente lo hace. También tienes un código QR para dirigirte a esta página de la UNICEF y aprender a más detalle en qué consiste la estimulación temprana. Este es el tema de crecimiento y desarrollo, un tema amplio y muy común en pediatría. Por su largo contenido, te recomiendo que llenes este formulario de autoevaluación de tus conocimientos. Lee el texto, revisa nuevamente la presentación y responde las preguntas. Esto te ayudará a ti a comprender si evidentemente este tema fue aprovechado o no. Muchas gracias.